Perfecto, muy buenas tardes. Nuevamente un especial saludo para todos. Damos inicio a la segunda parte del día de hoy en nuestras jornadas de acción y cambio climático. Estamos en este momento ya con Luis Cornejo, que nos va a compartir su presentación. Y bueno, Luis, los micrófonos son tuyos. Vamos a presentar a Luis. Ok. Como hemos indicado con otros participantes, nos complace mucho tener a Luis Cornejo con nosotros. Luis es biólogo de profesión, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, profesor universitario durante 10 años en el área de educación ambiental en distintos centros de educación universitaria, investigador en el área de ecología urbana, autor de dos tremendos libros publicados, Alas del Parque Fernando Peñalver, una interesantísima recopilación del 2011, y la guía de interpretación ecológica del mismo Parque Fernando Peñalver, el pulmón vegetal de la ciudad de Valencia, en Carabobo, en el año 2012. Desde el año 2011 es director de la Fundación Reusa Más, de la cual viene a conversarnos esta tarde. Luis es ecoartesano y promotor del ecoemprendimiento como pilar de la economía circular. Actualmente también Luis es director de la Cámara de Pequeños, Medianos, Industriales y Artesanos del Estado Carabobo, cuyas siglas son CAPEMIAC. A nosotros nos complace mucho recibir, bueno, por segunda vez consecutiva en las jornadas de acción climática, al amigo de la casa, Luis Cornejo. Luis. Buenas tardes para todos los que están en este momento conectados en línea. Bienvenidos a este espacio que da continuidad a las jornadas. Bueno, durante este rato que vamos a compartir, un poco la idea es traerles lo que ha sido la experiencia de Fundación Reusa Más en estos últimos 10 años. Estamos cumpliendo 10 años desde el inicio de esta idea, desde su concepción y de los primeros traspiés que tuvimos, de los cuales también vamos a hablar un poco más adelante. Podemos pasar a la siguiente. Esta presentación, titulada El ecoemprendimiento desde la cultura 3R, es, digamos, la columna vertebral de la Fundación. Nosotros estamos alineados, por supuesto, con los objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las acciones y los programas que desarrollamos dentro de la Fundación. Tenemos una sede que está ubicada en la Casa Don Bosco de Valencia, en la Redoma de Guaparo de Valencia. Es un espacio que funciona desde hace aproximadamente 8 años, donde tenemos, bueno, nuestro taller escuela y una serie de programas de los cuales vamos a hablar en un ratito. Pasemos a la siguiente. Fíjense un poco, revisando la historia, nacimos en el año 2011, una iniciativa orientada a la reutilización productiva de residuos. Hacia el 2012 comenzamos la intervención de botellas de vidrio y botellas PET, generamos las primeras herramientas, muy rudimentarias, por cierto, pero herramientas que permitían hacer intervención sobre todo del vidrio, que era un material, bueno, que tenía sus dificultades para la intervención. En el 2013 hicimos una alianza estratégica con la Cámara de Industriales del Estado Carabobo. Nace allí la Red Artesanos para un Mundo Sostenible a través de un convenio que hemos mantenido y fortalecido en el tiempo. El 2014 fue un año sumamente interesante porque pudimos hacer una gira a nivel nacional acompañados del equipo de PDVSA Mercado Nacional. Básicamente eran los trabajadores de las plantas de llenado de combustible de todo el país. Estuvimos en 13 estados y bueno, llegamos a muchísima gente. Nace allí también en el 2014 la primera tienda taller en Casa Don Bosco. En 2015 iniciamos el programa, un programa ya de, digamos, de talleres hacia la comunidad. Comenzamos a salir hacia las empresas. El 2016 fue un año también súper interesante porque nos afiliamos a la Cámara de Pequeños, Medianos, Industriales y Artesanos del Estado Carabobo
Y a 40 años de haber sido fundada esa Cámara, fuimos los primeros artesanos en dar ese paso. En este momento seguimos allí y ahora formamos parte inclusive de la junta directiva, tenemos la posibilidad de una interacción muy cercana con las empresas y de influir positivamente, por supuesto, llevando este mensaje de la cultura 3R. 2017 fue un año de constituirnos legalmente, ya el 2018 diversificar un poco también los sitios de venta de nuestros productos. El 2019 nace el taller Escuela Rodante o Reusa Móvil. Y bueno, 2020, como a todos nos tocó, fue el año de adecuarnos a la pandemia. Tenemos una misión muy clara, que es acompañar a la sociedad civil organizada, las ONG y empresas privadas en la adopción de prácticas que permitan el manejo responsable de los residuos. Y nuestra visión, por supuesto, siempre será ser una organización de referencia a nivel nacional e internacional en la medida de lo posible. Objetivos, tenemos unos muy concretos: generar alternativas de reuso productivo, promover la creación de redes de trabajo, que eso es muy importante y más adelante lo vamos a seguir comentando, acompañar a emprendedores en procesos de capacitación, fortalecer la conciencia ambiental, que es fundamental, y un quinto objetivo de adopción más reciente, que es alinearnos, por supuesto, con los objetivos de desarrollo sostenible. Pasemos a la siguiente, por favor. Esos objetivos que todos conocemos y que no voy a repasar en este momento, pero sí quiero refrescar, están allí presentes. Nosotros estamos muy enfocados en el objetivo 12, en la producción y consumo responsable, en el objetivo 17, la construcción de alianzas para lograr los otros objetivos, y por supuesto en el objetivo 13, en la acción por el clima, entre otros, ya más puntuales en cada uno de los programas. Siguiente, por favor. Entre los programas que tenemos vigentes y que están activos en este momento está el taller Escuela de Reuso para adultos. A través de talleres hacemos, digamos, capacitación a personas adultas. Tenemos una división de tecnología liderada por mi hijo, ingeniero, que es ingeniero electrónico, que nos permite y nos ayuda en el desarrollo de herramientas, básicamente. Tenemos un centro de acopio de vidrio, cartón, papel de oficina. En el momento estamos reactivando el plástico que estuvo cesante durante la pandemia. Tenemos un taller donde producimos por encargo piezas artesanales, utilitarias. Y bueno, tenemos todo digamos, un abanico de opciones para jornadas de sensibilización dentro de las empresas, en comunidades. Tenemos un espacio de libros, del cual también les voy a hablar un poco más adelante, una pequeña unidad de agricultura urbana enfocada en los niños de Casa Don Bosco. Tenemos servicio comunitario con al menos 3 universidades de la región. Y bueno, nuestro Reusa Móvil, que se ha convertido en el embajador dentro de la ciudad, inclusive fuera de la ciudad, y nos permite pues, trabajar un poco con las comunidades. Pasemos a la siguiente. Fíjense, estamos hablando de coemprendimiento. La palabra emprendimiento es algo que hemos venido adoptando en los últimos tiempos. Creo que no es un invento, más bien se formalizó algo que estaba ocurriendo utilizando ese término. Pero cuando hablamos de ecoemprendimiento, entonces ya estamos hablando de actividades que busquen minimizar impactos negativos, que de alguna manera sean sostenibles económicamente, por supuesto, que tengan una connotación social, que aporten a la sociedad y que ambientalmente sean amigables. Y habría que partir un poco de desmentir algunas cosas o prejuicios que se dan o que aparecen sobre la mesa cuando hablamos del ecoemprendimiento. El primero es que el valor económico y la sostenibilidad ambiental son antagónicos. Eso es falso. O sea, el valor económico y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Es más, se pueden complementar inclusive. Esa separación entre ambas, digamos, acciones, le ha hecho mucho daño inclusive a los proyectos ambientales. Los proyectos ambientales deben tener sostenibilidad económica, los proyectos sociales deben tener sostenibilidad económica. Otra cosa sobre la cual debemos reflexionar es que lo que es bueno para el medio ambiente no es necesariamente malo para los negocios. También hay como esa premisa, ¿no? Que bueno, para el industrial, por ejemplo, cuando le hablan del tema ambiental, pues bueno, se ponen nerviosos porque quizás eso implicaría desmejorar su rendimiento económico, y no necesariamente es así. La tecnología, el conocimiento permite que lo ambiental forme parte más bien como un valor agregado a cualquier iniciativa productiva. Y hay un término que, bueno, que
que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que considerar cuando hablamos de ecoemprendimiento, que es la sostenibilidad. Y si bien hay, digamos, muchos conceptos formales, lo principal es entender que los recursos son limitados, que los recursos que podemos extraer de nuestra naturaleza son limitados y que debemos trabajar en función de explotar en la menor cantidad, en la menor proporción posible, recursos desde el ambiente directamente y más bien aprovechar lo que nos brinda el entorno. Y ahora se habla inclusive de minería urbana. O sea, ya el reciclador ahora es un minero urbano, o sea, es una persona que está aprovechando los recursos que se generan en la propia ciudad. Entonces, bueno, ese nuevo concepto debemos adoptarlo pensando también en la sostenibilidad. ¿Cuánta energía y materiales se necesitan para fabricar, por ejemplo, una botella de vidrio o un vaso de vidrio fabricado industrialmente, cuando podría fabricarse a partir de una botella, que es una materia prima donde ya se explotó algún material de la naturaleza y que ahora disminuimos inmensamente nuestra huella con el simple hecho de intervenir la botella y transformarla en un vaso? Vamos a pasar a la siguiente. Para que esto sea posible, por supuesto, la innovación debe estar presente, juega un papel protagónico. Debemos abrir nuestra mente, por supuesto, a adoptar nuevas tecnologías o a desarrollar inclusive nuevas tecnologías para poder atender, digamos, el desafío de ser ecoemprendedor con una visión sostenible. Y por supuesto, dentro de esa sostenibilidad, dentro de ese marco, adoptar nuevas formas de hacer economía. La economía tradicional, la economía lineal, es una práctica que le ha hecho muchísimo daño a nuestro entorno, que ha generado unos pasivos inmensos, algunos casi imposibles de pagar, porque el modelo considera tomar recursos de la naturaleza como materia prima, transformarlos y luego desechar ese producto cuando caducó, porque se dañó o porque la moda te lo impuso o porque la obsolescencia en su diseño impone también que ese equipo salga de circulación. Tenemos muchísimos ejemplos de eso. Bueno, digamos el clásico es la impresora. Una impresora que todo su mecanismo funciona, pero que tiene un contador interno que, bueno, la hace, digamos, inoperante en un momento dado donde ella podría seguir trabajando, para que tengas que comprar una impresora nueva y puedas hacer un negocio para el que fabrica las impresoras. Lo mismo ocurre con los bombillos. Los bombillos no tendrían por qué durar apenas, no sé, 8.000 horas. Hay bombillos que pueden durar muchísimo, muchísimo tiempo y generar un ahorro importantísimo, pero deja de ser negocio. Entonces, la economía lineal, por supuesto, sigue estando allí, aunque muchísimas empresas, lo puedo decir con propiedad de primera mano, conozco empresarios que están adoptando la economía circular o al menos están apuntando hacia circularizar sus procesos, procurando aprovechar la mayor parte de los residuos que se generan en su proceso productivo. Residuos que antes eran descartados o eran comercializados como residuos, plásticos, por ejemplo, papel, cartón, maderas. Bueno, muchos empresarios están empezando a reutilizar sus materiales, incorporarlos para fabricar nuevos productos. Y en el caso de los ecoartesanos, para nosotros filosóficamente debemos trabajar dentro del marco de la economía circular. Y de hecho lo estamos haciendo con el vidrio particularmente, que es nuestra materia prima más importante y más abundante. Cuando fabricamos los vasos, por ejemplo, el pico que se genera o el resto de la pieza va a Benvidrios, que es la empresa recicladora más cercana que tenemos, lo donamos a Benvidrios y para ellos es materia prima para fabricar nuevamente frascos y botellas. Entonces, cerrar esos ciclos es fundamental porque nos permite ir disminuyendo ese pasivo, esa deuda que tenemos con el entorno, particularmente por los residuos. Hay una laminita allí muy sencilla donde vemos un poco que ese tema de las 3 R se termina ampliando, ¿no? Y empezamos a hablar del diseño, de la innovación. O sea, redefinir implica ya empezar a innovar, generar tecnología que permita aprovechar los residuos que se producen durante alguna fabricación de algún producto. Por supuesto,
reutilizar al máximo los materiales que se están generando y los que tenemos a mano para evitar entonces el consumo de materias primas nuevas o que vienen directamente de la naturaleza. Y bueno, reciclar lo que no podemos reutilizar. No podemos probablemente reutilizar el 100% de los subproductos en un proceso, pero entonces allí sí entra el reciclaje como una opción. Pasemos a la siguiente, ok. Tenemos acá, bueno, quisiera que de alguna manera compartir con ustedes cómo nuestro proyecto está enlazado y alineado con una visión de desarrollo sostenible para Venezuela. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, incorporamos al menos 3 dimensiones: lo social, lo económico y lo ambiental. En el caso de lo social, para nosotros es muy importante el rescate del trabajo artesanal, de los productos fabricados a mano. Siento que se ha ido perdiendo un poco, digamos, hemos ido perdiendo el valor que cada uno de esos objetos, con la impronta que cada artesano le da, tiene realmente. Y cuando comparamos entonces productos hechos a mano con productos hechos por una máquina, pues pareciera que confiamos más en la máquina que en la persona que con su talento y sus conocimientos y sus herramientas fabricó algo. Eso ocurre con el calzado, ocurre con la ropa, ocurre con muchísimas cosas. Entonces, yo creo que rescatar el trabajo artesanal es importantísimo, porque además genera muchísimas fuentes de trabajo para las personas. La creación de redes en lo social también es fundamental. El trabajo del artesano tiene un techo muy bajo, de eso vamos a hablar también más adelante, y el trabajo en redes permite ampliar, por supuesto, primero la cartera de clientes y por otro lado también tener una oferta mayor de productos en cuanto a cantidad. La activación de los talentos, hay muchísimos talentos dormidos. Durante esta época de pandemia, muchos de esos talentos se han despertado. Empoderar tecnológicamente a las personas, que tengan autonomía para fabricar sus herramientas, no depender de tecnología foránea para el proceso productivo. Todo eso en lo social, para nosotros como fundación, es muy importante. En lo económico, atender el déficit de productos artesanales locales. Vamos a sitios turísticos y no encontramos a veces nada que llevarnos. ¿Por qué no tener la oportunidad de llevarnos quizás una pieza artesanal hecha a mano por un ecoartesano local? Autosuficiencia para obtener nuestras herramientas y materias primas. La materia prima nuestra es gratuita. Y eso, bueno, ya ahí, desde el punto de vista económico, tenemos una inmensa ventaja sobre aquellos que deben comprar su materia prima. La sustitución de los productos importados. Cada vez se hace más difícil y más costoso importar productos. Entonces, bueno, apuntémonos a tratar de producir en la mayor proporción posible las cosas en nuestro país. Y en ese orden de trabajo en red, por supuesto, practicar el comercio justo, evitar las cadenas de venta de los productos, tratar de relacionarse directamente entre el que produce, o sea, el artesano, y ese comprador final. Eso es fundamental porque abarata costos y permite también transparencia en las transacciones económicas. En lo ambiental, nuestro enfoque es hacia las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Ahí quisiera pasar a la siguiente. Esa cultura 3R de la que, bueno, se hace mucho ruido, muchas empresas hablan de las 3Rs, inclusive se utiliza a veces de manera un poco subjetiva, pero es que ya el concepto está tanto en la gente que es muy fácil que se utilice tanto para cosas buenas como para cosas no tan buenas. No voy a dar ejemplos ahora porque, bueno, no quisiera comprometerme con ninguna marca, pero sí he visto que se está utilizando las 3R para mercadeo de productos que no son realmente productos amigables con el ambiente. Pero bueno, fíjense, está allí, es un concepto muy general. Hay personas que incorporan otras R's que es válido hacerlo, pero en muchos casos esas nuevas R's están contenidas en las anteriores. Hablamos entonces de reducir, reutilizar y reciclar. Ojo, en ese orden. Primero se reduce, y tiene que ver con nuestros hábitos de consumo, luego se reutiliza lo que podemos, y finalmente se recicla. Es decir, que la opción de reciclar no debería ser la primera, debería ser lo último que vamos a ejecutar, nuestra última acción, antes de haber reutilizado al máximo cualquier material. Siguiente. Cuando hablamos de reducir, nos estamos, digamos, vinculando con la individualidad. Ya esas son acciones que un ser humano, como cada uno de ustedes que me escucha en este momento, como yo, puede
ejecutar a través de nuevos hábitos de consumo. Evitar, por ejemplo, las bolsas en el supermercado. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mensaje, pero cuántas veces lo practicamos en realidad? Evitar, por ejemplo, consumir productos empacados en bandejas de anime y estos plásticos en film transparentes. Ambos materiales terminan convirtiéndose en un problema. El anime no tiene opciones de ser reciclado, al menos en Venezuela. Y el otro material, en las cantidades que nosotros lo consumimos, pues difícilmente también va a poder ser reciclable. Se terminan en un vertedero, terminan generando problemas innecesarios. Evitar comprar recipientes de un solo uso de vasos plásticos, cubiertos plásticos, los pitillos o popotes o pajillas, como le dicen en otros países. Yo creo que eso ya son prácticas que debemos ir erradicando de nuestra cotidianidad, darle protagonismo a los recipientes retornables. El famoso cooler ahora ya forma parte de todos en nuestras actividades cotidianas. Bueno, esa es una acción importantísima. Y evitar comprar cosas innecesarias, cosas que van a caducar o van a vencer antes de ser utilizadas. ¿Cuántos medicamentos no hemos comprado, por ejemplo? Por miedo, digamos, esa sensación de que no lo vamos a encontrar cuando lo necesitemos, y resulta que terminan vencidos en nuestras casas. Alimentos, inclusive ocurre eso, ropa que hemos comprado y nunca hemos utilizado. Entonces, esa reducción realmente es una decisión consciente para evitar generar un residuo innecesario. Sin embargo, siguiente, la reutilización o reutilizar siempre va a estar allí acompañándonos, porque una vez consumimos, debemos intentar alargar la vida útil de los materiales. Si, por ejemplo, consumimos productos en vidrio, bueno, el vidrio se puede esterilizar perfectamente, es un material que no es poroso, que es inerte. Entonces, esterilizarlo y reutilizarlo para reenvasar alimentos o bebidas es una gran opción, es extender la vida útil de ese material. ¿Qué sentido tiene consumir un producto y eliminar directamente esa botella? Porque simplemente ya no tiene el producto dentro. Hay decisiones que podemos tomar, como por ejemplo, hay bebidas que podemos comprar en botellas desechables o en botellas retornables. Tampoco voy a decir cuáles, ustedes las saben. Entonces, bueno, es más barato comprarlas además retornables. ¿Por qué comprarlas desechables? Si la vida útil de esa botella va a ser mínima, va a ser cuestión de minutos inclusive, inmediatamente se convierte en un residuo. Entonces, pensar en alargar la vida útil es importantísimo, y en eso consiste la reutilización. Eso no es reciclar, ojo. A veces generalizamos y todo lo incluimos dentro del reciclaje como concepto. Reutilizar es, ya sea interviniendo el material con nuestras manos artesanalmente o sin ninguna intervención, es alargar la vida útil de eso. Reparar los bombillos, ahorradores LED, los electrodomésticos, son reparables los bombillos ahorradores, los bombillos LED también. Entonces, quizás es más fácil, mira, se dañó el microondas, vamos a comprar otro, pero ¿por qué descartar un equipo cuando simplemente se dañó uno de sus componentes y es reparable? Entonces, hay que apuntarse un poco más hacia esas acciones que también, ojo, son acciones individuales, no necesariamente son acciones colectivas, ni dependen de un decreto, ni dependen digamos, de la presión. No, 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 son decisiones que podemos tomar en la vida cotidiana. Finalmente, reciclar, digamos, sería el proceso industrial que aprovecharía esos materiales que nosotros no pudimos reutilizar, los aprovecharía como materia prima para fabricar nuevos productos. El vidrio es 100% reciclable, lo puedes reciclar infinitamente. O sea, realmente no hay un ciclo de vida que cierre en el tiempo, digamos, su utilidad como materia prima. Así que el vidrio es uno de esos casos. En el caso de los plásticos, en algunos polímeros sí hay limitaciones porque se van degradando poco a poco, pierden propiedades, pero bueno, en los metales ocurre exactamente lo mismo, son reciclables casi que de manera infinita. O sea, pero reciclar, siendo un proceso industrial, nos involucra como individuos en algo muy importante que seguramente la amiga Esmeralda comentó esta mañana, que es la segregación en el origen, es decir, ser suficientemente organizados en nuestro hogar para separar adecuadamente los materiales, separarlos en condiciones que permitan su reciclaje, materiales limpios, materiales secos,
Inclusive, por un tema de bioseguridad, deberíamos al menos lavar con agua jabonosa los recipientes para luego separarlos en casa y llevarlos a un centro de acopio. ¿A cuál centro de acopio? Bueno, el que tengas más cerca, el que implique el menor gasto de energía y el menor gasto en tiempo. De allí, de ese centro de acopio, seguramente ese material va a ir a una planta donde se va a reciclar, donde será materia prima para otros procesos. Entonces, ya demitificando ese tema de, pasemos a la siguiente, de ese tema de la confusión que a veces tenemos entre lo que es reutilizar y reciclar, quisiera que viéramos algunos tiempos solo para darnos una idea del impacto que generamos cuando los materiales no se manejan adecuadamente. El vidrio, por ejemplo, que está a la derecha, tarda aproximadamente 4.000 años en degradarse y reincorporarse a la naturaleza. En el caso de las bolsas plásticas, estamos hablando entre 100.000 años. Las colillas de cigarrillo, 2 años. El papel de oficina, unos 3 meses. O sea, son tiempos muy, muy extendidos, y las cantidades que estamos depositando en los entornos naturales son tan grandes que la naturaleza no puede asimilarlos. No hay chance, no hay oportunidad, no hay tiempo para asimilarlos y devolverlos y convertirlos en materiales aprovechables por las plantas. Entonces, hay que pensar en evitar, por supuesto, que esos materiales se vayan a la naturaleza, y una forma, por supuesto, es adoptando estas prácticas de reuso y reciclaje. Ahora, ¿cómo estamos enlazados nosotros como Reusa Más con las 3R? En la reducción, básicamente el trabajo que hacemos es un trabajo de sensibilización permanente. En nuestra sede recibimos visitas todos los días. Digamos que el tránsito de personas por nuestro espacio ha ido incrementándose de forma a veces hasta preocupante, ¿no? Porque llegan 5 o 6 personas al mismo tiempo, entonces poder brindar la información a todos es un reto, pero es sumamente interesante porque sentimos que las personas están supremamente interesadas en el tema y están ávidas de opciones. Entonces ahí entramos nosotros con procesos, digamos, informales, muy informales, lo más amenos posible, que permitan sensibilizar a la persona con el hecho de la reducción, la reutilización y el reciclaje. Ese trabajo hay que hacerlo, invitarlos a, por ejemplo, mira, no evita comprar productos en bandejas de anime. Tú puedes llevar tus recipientes de plástico a la charcutería y te traes allí todo sin generar un residuo innecesario. Oye, puedes reutilizar tus frascos, puedes reutilizar tus botellas, darle ejemplos a las personas, y ese trabajo es importantísimo. Ese trabajo lo hacemos a diario. En cuanto a la reutilización, nuestro enfoque es a la formación de ecoemprendedores que puedan intervenir estos materiales considerados por muchos basura. Ojo, es un término muy duro, ya casi ese término casi nadie lo utiliza. Debemos adoptar el término correcto, que es residuos. Son materiales que se pueden aprovechar. Y en cuanto al reciclaje, bueno, nuestras acciones están enfocadas en nuestro centro de acopio. Ese centro de acopio en este momento recibe vidrio, recibe cartón, papel, y muy pronto, muy pronto, reiniciará el acopio de plástico. Ahora, yo quisiera hablarles un poco de cuáles son nuestras líneas. Desde el punto de vista ecoproductivo, hemos diversificado las acciones. Yo creo que en parte el éxito de cualquier iniciativa ecoproductiva es la diversificación. Hasta en la naturaleza, diversificarse te da posibilidades de éxito. Un ejemplo sencillo, un ave que come insectos, come frutos, tiene una ventaja superior sobre aquella que come exclusivamente frutos, porque los frutos no están disponibles todo el tiempo, o sobre aquella que come exclusivamente insectos, porque quizás los insectos que consume no están disponibles todo el tiempo. Entonces, en esa diversificación, nosotros hemos logrado consolidar una serie de líneas de trabajo que son fundamentales, que tienen dolientes. Hay personas dentro del equipo, dentro de Fundación Reusa Más, que han adoptado esos nichos, son nichos productivos, y los han mantenido en el tiempo. Digamos, en una relación, desde el punto de vista económico, una relación de muchísimo balance con la fundación, donde hemos creado modelos de negocio que siempre favorecen y privilegian el que está haciendo el mayor esfuerzo.
que en este caso es ese ecoemprendedor que adoptó, por ejemplo, un material y consiguió en ese material su materia prima o consiguió a través de la venta de ese material un negocio. Nuestro centro de acopio funciona de muchas maneras. Por un lado están las personas que traen materiales directamente desde su hogar, limpios, materiales en buenas condiciones, en el caso del vidrio, botellas y frascos que no estén rotos, que no tengan restos de bebidas o de alimentos dentro. Esa es una forma de obtener material y es la forma más directa de interacción con las personas. Otra modalidad que tenemos es la búsqueda del material, por ejemplo, en edificios que acopian, en escuelas que acopian, en centros comerciales, en lugares donde se acopia material en cantidades discretas. Para eso nos valemos del Reusamóvil, que es un vehículo que hemos adaptado para eso, que además de taller escuela es el vehículo para transportar el material. Y la otra modalidad es la puesta en escena en días particulares, en plazas, en parques, en sitios públicos, donde hacemos una jornada de acopio de material y separación en el sitio para luego llevarlo a nuestro centro de acopio. Entonces hemos ido poco a poco diversificando también las fuentes de materiales. Allí tenemos, en esta lámina que vemos en este momento, tenemos un ejemplo de una actividad que tuvimos el 25 de julio, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y bueno, se recibió vidrio, cartón, libros. Ven ustedes allí que para que eso ocurra, debemos enfocarnos en el objetivo 17, o sea, crear alianzas para lograr los otros objetivos. Están presentes en esas jornadas el proyecto Mi Ciudad Recicla, que es un proyecto liderado por Fundación Tierra Viva con el apoyo de Shell. Está el Instituto Municipal del Ambiente, que es el ente rector de los espacios públicos en la ciudad de Valencia. Estamos nosotros, está la empresa recuperadora Yoclar, está Reciclarte, que es otra empresa recuperadora. Y bueno, y enlazamos en esas actividades además con temas ambientales. Más allá del reciclaje, estamos haciendo interpretación del bosque urbano, identificación de aves, digamos, toda una oferta de actividades que entusiasman a todas las personas de la familia, a los niños, a los adultos mayores, a todos. Entonces, está Ecociudad Valencia, que es la iniciativa que lleva nuestra amiga Esmeralda Mujique, de la cual hablaron también en la mañana. Entonces, ese material que se acopia en esa plaza o en ese parque, luego va a nuestro centro de acopio, donde se clasifica, se segrega en el caso del vidrio por color y se lleva finalmente a Benvidrios. Benvidrios lo recibe en donación, no lo compran. Allí eso se ha convertido, pues, por supuesto, en un punto que a veces puede ser insostenible el manejo del material, porque por supuesto tenemos que hacer una inversión para el traslado del material, para los sacos donde se separa ese material, pero hemos encontrado también empresas aliadas que nos hacen el transporte, empresas que nos donan eventualmente los sacos. Entonces, fíjense ustedes, se trata de articular, o sea, no todo es tener el dinero para ejecutar las acciones, se trata de articular, de entusiasmar a la comunidad para poder sumar voluntades. Dentro de las líneas, bueno, ya el material en nuestro centro de acopio entra, digamos, ya en el proceso ecoproductivo. De aquí en adelante les voy a mostrar las iniciativas que de alguna manera están produciendo recursos económicos para diferentes ecoemprendedores dentro de la fundación y para el sostenimiento propio de las operaciones de la Fundación Reusa Más. Fíjense ustedes. Por un lado está el reuso de botellas y frascos de vidrio para el mercado de productos artesanales. Allí hay dos emprendedores que desde hace cerca de 5 años han adoptado frascos, uno de ellos, y botellas, otro. Está segmentado en esas dos personas el material, y han logrado construir un mercado para esos recipientes. Un mercado que está, digamos, dirigido al artesano local que fabrica salsas, que fabrica mermeladas, que fabrica vino artesanal, que fabrica ponche crema, que fabrica picantes. O sea, hay una inmensa variedad y cantidad de personas, de emprendedores, haciendo bebidas y alimentos que necesitan estos recipientes y que no pueden comprarlos en la fábrica, porque probablemente en la fábrica le van a vender mínimo una paleta
o sea, cientos o miles de frascos o botellas, y eso es impagable cuando la producción de ese ecoartesano pues realmente es muy doméstica. Entonces nosotros suplimos ese mercado a través de estos dos ecoemprendedores, y bueno, eso a ellos les da sostenibilidad económica. Algunos, uno de ellos está viviendo totalmente de eso, el otro está viviendo parcialmente de eso, y es una forma de reutilizar el material y evitar que ese frasco se vaya nuevamente a Benvidrio, sea molido, sea fundido y se fabrique el mismo frasco. Eso es un sinsentido, no tendría ninguna razón de ser, y por eso es tan importante esa pequeña alcabala que tenemos en el centro de acopio, donde separamos el material que se va a reutilizar directamente. Otra de las líneas de reutilización, podemos pasar a la anterior, por favor. Otra de las líneas es, gracias, otra de las líneas de reutilización es la fabricación ya de objetos utilitarios. Aquí tenemos lo que eran frascos y botellas en un momento dado, con intervenciones adicionales. En la fotografía de la parte superior izquierda vemos unos vasos que se fabricaron a partir de botellas de vino, y luego se les hizo un trabajo de serigrafía epóxica para personalizarlos. Por esa línea hemos sacado alrededor de 40, 30 y tantos diseños diferentes. Fíjense que ya vamos más allá, ¿no? No es solamente cortar la botella, hacer el vaso, sino convertir ese vaso en un lienzo, que puede ser una oportunidad para regalos corporativos, que puede ser una oportunidad para celebraciones. Que vemos en la foto central, ese vasito que está allí, era un frasco de mayonesa. El frasco de mayonesa se ha convertido en el vaso por excelencia digamos, de los restaurantes pequeños. Y bueno, y de algunos restaurantes grandes también. Pareciera que se convirtió en una moda. Ahora nosotros cortamos ese frasco y lo convertimos en un vaso que es cómodo, muy lindo además, y que tiene realmente el volumen adecuado para una bebida en un restaurante. Hay otras piezas que vemos en la parte inferior, que en este caso están personalizadas con ácido. Es un ácido comercial que venden en las mercerías. De hecho, se fabricaba en Venezuela y ahora lo hacen en Colombia, y lo importamos. Y seguramente en muchas ciudades de Venezuela está presente. Es un material bastante amigable, no es un ácido, por supuesto hay que tener precaución, pero no es tan peligroso como el ácido en su versión pura. Entonces, con plantillas se puede personalizar una pieza, y por supuesto eso se pierde de vista el valor agregado y el valor económico también de cada uno de esos objetos. Hay lámparas, materos, o sea, la línea de trabajo ecoproductivo y haciendo la intervención de la botella prácticamente es infinita. Depende de los gustos de las personas. Básicamente nos dejamos orientar por lo que piden los clientes. A veces nosotros hacemos propuestas, pero la mayoría de los productos exitosos son productos que algún cliente nos propuso fabricar para él, y después nosotros lo adoptamos como producto propio. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok, fíjense, en cuanto a la fabricación de piezas, es decir, vasos particularmente, hay dos líneas. Está la línea de ventas al mayor, que se ha enfocado en material POP o para regalos corporativos. Allí tenemos dos imágenes de dos momentos en los cuales hemos vendido cantidades. Estamos hablando de 500 piezas, estamos hablando de 800 piezas. Esos son los momentos donde la red de artesanos se activa. Esos son los momentos donde tiene muchísimo sentido el trabajo en red. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la fabricación de cada uno de esos vasos lleva tiempo, y es muy difícil que en nuestro taller 1 o 2 ecoartesanos, incluido yo, podamos fabricar 500 o 600 vasos en el lapso de tiempo que seguramente ese cliente necesita. Entonces allí hemos estandarizado tamaños, la calidad del acabado, de tal forma que podemos simplemente con unas llamadas telefónicas articular a la red y fabricar en un tiempo bastante corto una cantidad muy grande de piezas que van a ser muy parecidas entre sí. No van a ser idénticas porque son hechas a mano, pero van a tener la misma altura y van a tener el mismo acabado. Esa línea es importantísima, y es una línea donde todos ganan de acuerdo a su esfuerzo. No es el modelo aquel de las corporativas donde todos ganaban, se esforzaran o no. No, aquí gana más el que se esfuerza más
Gana más el que se compromete más con esas oportunidades de negocios que son muy buenas y que van creciendo poco a poco por la misma sensibilidad que comienzan a tener las empresas con estos productos. A veces prefieren comprar un producto hecho por un artesano a mano que comprar un producto traído de China, quizás fabricado en condiciones de pseudoesclavitud. Pasemos a la siguiente. La otra línea de ventas es la línea, digamos, al detal. Esa línea tiene un mercado. En este momento tenemos en Valencia 6 lugares. Aquí les muestro solo 3 de ellos, pero tenemos 6 lugares donde estamos vendiendo nuestros productos. La fotografía del centro es nuestro espacio en Casa Don Bosco. Allí tenemos toda una exhibición de los productos. Y los que ven a los lados son 2 de los negocios donde estamos vendiendo. Estamos vendiendo en librerías, estamos vendiendo en lugares donde venden productos para la salud o para el bienestar. Estamos vendiendo en pescaderías, estamos vendiendo en licorerías. O sea, hemos ido poco a poco, no sé si sea la palabra adecuada, pero sí colonizando todos los posibles nichos de venta para explorar también en cuál de esos lugares o en cuáles de ellos es más exitoso, digamos, la colocación del producto. Y es un ejercicio que hay que hacer. O sea, los productos, cuando eres artesano, a veces tiendes a resguardar tus piezas, a tenerlas como escondidas en casa. No, los productos deben mostrarse, deben ofrecerse al público, debe hacerse un mercadeo de ese producto para que realmente se den las ventas necesarias para sostener la iniciativa. Estos aliados comerciales que tenemos tienen una participación económica importante por la venta de los productos y en el caso de los vasos intervenidos con serigrafía, generan una participación económica a la Casa Don Bosco. Es una de las, digamos, de las formas de contribuir que tenemos como fundación para la obra salesiana donde estamos inmersos geográficamente. Siguiente, por favor. Otra línea digamos, de producción importante es el reuso del plástico. En este caso estamos hablando de las botellas PET, básicamente, las botellas de refresco. Esas botellas con una intervención muy sencilla, hace, bueno, 2 años cuando estuvimos compartiendo en San Cristóbal, hicimos demostraciones de cómo se extrae esa cinta. Digamos, se han creado allí varios nichos. Uno, por un lado, el de la restauración de mobiliario. Hay sillas y mecedoras, por ejemplo, que se fabrican en mimbre y ratán y que pueden ser restauradas con esta cinta. Si bien el producto no es idéntico al mimbre o el ratán, pues, bueno, les puedo decir que es gratuito, es muy resistente y es termoencogible. Eso quiere decir que una vez yo haga nudos o amarre alguna pieza, si la someto a un poquito de calor, que puede ser hasta un secador de pelo, ella se va a contraer y va a amarrar de una forma increíble esas piezas de esa silla, que a lo mejor estaba desajustada, o que el gato rompió, o que el perrito mordió. Entonces es una forma de rescatar mobiliario que estamos aplicando, lo estamos haciendo por encargo. Hay otra línea de mobiliario que son las famosas sillitas de cabilla, fabricadas con cabillita soldada, que creo que están presentes en todo el país. No hay un pueblo en Venezuela cuando uno viaja que no veas a las personas sentadas en el porche de la casa en esta silla. Y en muchos casos esas sillas están totalmente destruidas, su tejido ya caducó y este material es sumamente resistente y es muy bonito porque hay colores, tienes el ámbar, tienes el verde, el transparente. Inclusive, extrayendo cinta de otras botellas plásticas puedes lograr colores para tejidos, hacer individuales, hacer bolsos. Entonces, esta línea, si bien no es la más fuerte, trabajamos más con vidrio, es una línea que además ha tenido muchísima demanda a nivel formativo. Siguiente, por favor. Fíjense, el plástico da para muchas cosas, ¿no? No solo para convertirse en cinta y tejerse, también sirve para construir soluciones para espacios públicos. Aquí tenemos un ejemplo de un techo fabricado con medias botellas plásticas, es decir, se elimina el pico y el fondo de la botella y luego se corta longitudinalmente para obtener algo parecido a una teja. Y esas tejas se pueden tejer con la misma cinta extraída de la botella y colocar en una estructura que puede ser metálica, puede ser bambú, puede ser cualquier material, para utilizarse como un techo protector. Nosotros tenemos este techo instalado desde hace un poco más de un año
digamos, es nuestro techo de prueba, está sometido a condiciones adversas, lluvia, hojas de los árboles, mangos que caen en la época de mango, porque son 2 mangos que están allí encima, y ese techo ha aguantado durante un año sin deteriorarse. Entonces, sería una excelente, digamos, alternativa, por ejemplo, para invernaderos, para siembra de alimentos, de hortalizas. Sería una tremenda alternativa para espacios de resguardo de la lluvia en un parque, en una parada de autobuses. Por supuesto, si no se interviene es traslúcido y nos protege solo de la lluvia, no del sol. Pero se puede pintar y por debajo para evitar que la lluvia desprenda la pintura y podría protegernos inclusive del sol. Es un material muy útil, muy útil y muy resistente. La siguiente. Al principio les comentaba que tenemos un tren de libros. Tenemos un espacio en Casa Don Bosco donde recibimos libros en donación, clasificamos esos libros, los que están dañados, deteriorados o tienen polillas, hongos o que simplemente su información ya caducó, van como material de reciclaje. Es pulpa que se va a aprovechar, es fibra que se va a utilizar para fabricar cartones y cajas de cartón, cartones de huevo y otros productos. Pero los libros que están vigentes y están en buen estado se incorporan a este tren de libros clasificados ya por categorías. Pueden ser por género, puede ser por carrera, en el caso de los libros universitarios. Ese tren de libros tiene un objetivo económico muy concreto y es sostener económicamente el taller que tenemos con los niños de Casa Don Bosco. Ese taller que, bueno, estuvo paralizado durante los tiempos de pandemia, se acaba de reactivar hace un par de semanas. En este momento tenemos 10 niños que todas las tardes acuden al taller y en ese taller están fabricando una cantidad de objetos utilitarios interesantísimos. Entonces, ese taller arrancó hace 6 años aproximadamente. Y desde el principio nosotros asumimos el taller económicamente. Fue el convenio con la Casa Don Bosco. Dijimos, bueno, mira, nosotros podemos recibir máximo 12 niños en las tardes y nosotros ponemos los materiales y los facilitadores para que ellos tengan su taller de oficios de la tarde de reuso de materiales. En la Casa Don Bosco hay talleres de carpintería, de mecánica automotriz, de refrigeración comercial, de electricidad, de cerámica y un taller de reuso productivo de residuos. Los demás talleres dependen económicamente de la Casa Don Bosco, son profesores de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas y todos los materiales y todos los insumos necesarios para que esos talleres operen vienen directamente de la Casa Don Bosco. El único que es independiente es el nuestro y se sostiene a partir del tren de libros. Este es un trabajo también que se vincula con los estudiantes que hacen su servicio comunitario, estudiantes que se encargan de organizar los libros y que reciben a cambio libros de su carrera. Igualmente, cualquier estudiante universitario que se acerca y necesita un libro y no puede hacer el aporte, estos libros tienen asignado un aporte, que son aportes simbólicos, básicamente no son nunca los precios de los libros en la actualidad. Si el estudiante no puede pagar ese aporte, lo hace con trabajo. Tenemos una serie, digamos, de actividades que ellos pueden acompañar y esas horas de trabajo les sirven para obtener sus libros universitarios. La idea es que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de llevarse su libro. No hay ninguna barrera. Lo único que tienes que hacer es un pequeño esfuerzo y son horas en las que aprovechamos de sensibilizar a ese joven, de enseñarle al menos una abreboca de alguno de los oficios que tenemos ahí en Casa Don Bosco. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos de los niños, de los chamos con los que estamos trabajando desde el 2016. A la izquierda tenemos una vitrina. Esa vitrina está dentro de la Casa Don Bosco y allí se ofrecen para la venta los productos que ellos fabrican. Todo lo que ellos están fabricando es comercializable. Están arrancando desde aprender a fabricar las herramientas. El primer paso es ese. Luego fabrican los productos y en ese proceso de fabricar los productos se les dan nociones del negocio. Es decir, cuánto cuesta ese producto, cuántas horas invertimos para fabricarlo, cuánto debería ser la participación económica de cada uno de ellos si participó en una etapa en la fabricación de ese producto.
De esa manera, ellos se convierten en unos pequeños emprendedores, unos pichoncitos de emprendedores, al punto, inclusive, que ellos se llevan productos también a su casa. Tenemos una relación donde ellos se llevan una parte de su producción a la casa y otra parte se queda en Casa Don Bosco para la venta, dentro de la Casa Don Bosco, no en nuestra sede. Los productos que se van a sus casas se convierten en una ventana interesantísima hacia la comunidad. Y cuando ellos regresan, porque ellos están allí semi-internos, están 15 días continuos y luego se van 15 días a su casa, cuando regresan, resulta que regresan con encargos. Es decir, llegan emocionados, profe, me encargaron 6 vasitos como este que me llevé. Entonces, fíjense lo importante que es para un niño a esa edad, estamos hablando entre 10 y 15 años, entender y ver que puede ser productivo para su casa. Eso no tiene precio, y es parte del trabajo que estamos haciendo allí con los chamos. Son más de 200 niños que han pasado por ese taller desde 2016. Siguiente, por favor. Otra de nuestras líneas es el trabajo ya con los adultos. Estamos hablando de más de 400 personas desde que empezó Rehúsa Más en 2011, que han recibido capacitaciones en nuestros talleres a través de los programas de adiestramiento y pasantía. Aquí quería comentarles algo interesante. Fíjense, cuando esto comenzó, estábamos en aquella situación de diáspora. Bueno, la diáspora sigue, pero en aquel momento era el tema. Los jóvenes se están yendo del país, están abandonando las universidades, no encuentran oportunidades, se graduaron y no encuentran trabajo. Entonces dijimos, vamos a tratar de diseñar experiencias formativas para jóvenes. Y les digo algo, honestamente, eso se transformó en experiencias formativas para adultos mayores. La mayoría de las personas que asisten a nuestros talleres son adultos y una buena parte de ellos son adultos mayores. Son personas con muchísimo talento, con una gran experiencia, pero que salieron del mercado laboral. Nadie les da trabajo, se sienten en sus casas como una carga en muchos casos, y el hecho de poder empezar a producir les cambia totalmente la vida. Así que estamos muy enfocados ahora en el trabajo con los adultos mayores, sin abandonar, por supuesto, a los niños y a los jóvenes y a los adultos contemporáneos. Pero la misma dinámica nos llevó hacia allá. No fue algo premeditado, simplemente la situación de demanda de talleres pues dio ese giro hacia las personas mayores de 60, 70, inclusive mayores de 80 años. Hemos tenido personas allí también haciendo sus talleres y se desempeñan perfectamente como cualquier persona joven. Así que fíjense ustedes que también se abre un nicho ahí muy importante. Fíjense, ya hacia esta parte final, yo quiero compartir lo que nosotros consideramos las lecciones aprendidas más importantes en este tránsito de 10 años. Demos unos segundos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, creo que sí. Compañero Luis tuvo un pequeño deslizo de energía o de internet. Igualmente tenemos, Samir, el video de respaldo, en el caso de que en breve no se conectara. Sí, Okay. salió. Así es, vamos a dejar por un momento, solo por un momento la pantalla y tenemos el video a la mano en caso tal. Sí. Bueno, un interesante ejemplo de emprendimiento ecológico y artesanal que nos trae Luis en esta sesión, con ese doble valor desde el beneficio ambiental y desde el beneficio social desde nuevo. Pero bueno, Volvió. aquí está nuevamente Luis. Tienes nuevamente el audio. Permíteme un segundo. Listo. Ya estamos por acá otra vez. Perfecto. Ok, entiendo que quedamos acá en esta lámina de las lecciones aprendidas. Ajá, vamos Sí. para allá nuevamente. Perfecto. Bueno, ya estamos en la fase final de esta presentación. Vamos a la anterior, por favor. La lámina anterior.
La anterior, exacto, perfecto. Lo primero, no, la siguiente. Ok, la siguiente, por favor. Esa primera lección es vencer el prejuicio de trabajar con lo que los demás descartan, con lo que consideramos basura. Hay prejuicios. O sea, el hecho de salir a la calle y recoger en la calle un material y sentir que te están viendo o sentir que te están juzgando es básicamente una película de ficción. Eso no está ocurriendo. Les comentaba en ese blackout que tuvimos que en una oportunidad, estando con mi esposa en la calle, encontramos una caja con botellas hermosísimas y yo le digo, mi amor, bájate del carro y recoge esas botellas. No, bueno, pero bájate tú. Y yo, mira, yo estoy manejando, mi amor, bájate tú. No, 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 bájate tú. Y yo tampoco me quería bajar. Y ninguno de los dos se bajó y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a venir más tarde cuando oscurezca y las buscamos. Fíjense el razonamiento que hicimos los dos en ese momento. Ninguno de los dos se va a bajar porque nos da pena. Básicamente era eso. Nos daba pena bajarnos y que alguien nos viera rescatando esa materia prima fabulosa de la calle. Entonces hay que vencer eso, es muy importante, y entender más bien que en la medida en que nosotros trabajemos con estos residuos, somos unas personas valiosísimas para la sociedad. Lo segundo, y esto también es muy importante, es que cada ecoartesano se convierta, quiera o no, en un gestor ambiental en su comunidad. Va a ser una referencia práctica y un ejemplo para su comunidad. Y va a ocurrir que cuando el vecino, el hijo del vecino, le manden a hacer una tarea sobre reciclaje, bueno, le van a decir, mire, vaya donde el vecino, que él es experto en eso, mire los vasos que está haciendo. Y esa va a ser la oportunidad de oro para influir en la comunidad. Entonces, no perdamos de vista que esa gran responsabilidad de ser ecoartesano implica luego conectarnos con nuestro entorno inmediato, conectarnos con nuestra comunidad más cercana para hacer el trabajo de sensibilización. Otra lección también muy importante es que un ecoartesano, y ya se los mencioné antes, tiene un techo muy bajo de producción. Es decir, el trabajo manual, fabricar cosas con las manos, lleva tiempo. Y entonces producir grandes cantidades solo es posible si tenemos la disposición de trabajar en red. Es decir, de articularnos con otros artesanos, con otros ecoartesanos, para poder suplir la necesidad o satisfacer la demanda de productos a gran escala. Yo les mencionaba algunos ejemplos antes. Lograr hacer 600, 800 vasos en 2 semanas, wow, es un reto. Y eso lo logramos, de la única manera de lograrlo fue sumando a 12 ecoartesanos, donde cada uno asumió la cuota que podía de acuerdo a su agenda de trabajo, a sus responsabilidades, o inclusive a los inventarios que ya tenía de ese mismo producto. ¿Por qué? Porque para masificar la venta tienes que tratar de buscar productos que todos tengan la posibilidad de fabricar, es decir, que la materia prima esté disponible para todos. No pueden ser productos excéntricos porque va a ser prácticamente imposible. Pasemos a la siguiente, por favor. Fíjense, otra lección para nosotros muy importante es que asociar las iniciativas de ecoemprendimiento a causas sociales es muy, muy, muy favorable. Es decir, el hecho de estar, en el caso nuestro, por ejemplo, de estar vinculados con la Casa Don Bosco, genera en los ciudadanos, primero, genera confianza, eso es muy importante, genera compromiso, genera emociones muy positivas. No es lo mismo, por ejemplo, llevar un recipiente a un centro de acopio donde simplemente es una pared con un agujero donde lanzas el recipiente y no sabes qué pasa después con eso. Hay personas que lo hacen probablemente por un tema bueno, ya de convicción. Para ellos es importante el reciclaje, pero no todo el mundo lo va a hacer si no hay una razón social de fondo. Entonces, a tratar de vincularse a alguna obra social y que esa obra social reciba beneficios también de la iniciativa es muy importante. La diversificación de los productos y servicios garantiza también que los ingresos sean permanentes. Hay temporadas. Bueno, en Navidad hay productos que se van a vender, pero ya eso pasó. Después viene entonces el Día de las Madres, el Día de los Enamorados, el inicio de clases, el fin de las clases, las promos de los colegios. O sea, hay una serie de eventos que ocurren a lo largo del año y que uno puede atender siempre y cuando diversifique los productos y servicios. Es lo que nos ocurre con los talleres y la venta. Hay momentos en los que hay picos de talleres porque los solicitan las empresas, las instituciones.
y hay momentos donde hay picos de venta de productos. Y una última reflexión para los que están dentro de una ONG, dentro de una organización sin fines de lucro, es muy importante mantenerse en esa línea, seguir siendo una organización sin fines de lucro, pero también debe ser una iniciativa sin fines de pérdida. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces el miedo a trabajar a nivel de negocios, el miedo a hablar de la economía, a hablar del dinero, hace que las iniciativas se mueran. Las iniciativas en ecoemprendimiento deben tener un suelo económico lo más sólido posible. Eso es muy importante, sobre todo porque sabemos que filosóficamente, esencialmente, lo que estamos haciendo es muy importante como acción climática, es muy importante para mitigar el cambio climático, es muy, muy importante para manejar responsablemente los residuos. Y dejar que eso se pierda por no atender la dimensión económica realmente es un error muy grave. Así que bueno, con esto culmino esta intervención. Agradezco muchísimo a las personas que se conectaron hoy y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclarar cualquier duda sobre lo que hemos comentado hoy. Muchísimas gracias, Luis. Excelentes ejemplos, todos prácticos. Toda una combinación de voluntad, de interés y de compromiso con el cuidado del medio ambiente. Algo de lo que debemos contagiarnos, algo en lo que debemos dejar la pena, como tú mismo decías, y empezar a convertir esto más allá en un tema de dejar, de desechar, de la mal llamada basura, a rescatar, a reutilizar y generar con eso también un cambio social, ¿no? Lo mencionas como algo importante. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Aquí está Miguel, puedes activar tu audio. Aló, buenas tardes. Hola, Miguel, ¿cómo te estás? escuchamos. Profesor, primeramente felicitarle por tan grandes proyectos e iniciativas. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades habría dentro de su agenda para por lo menos cómo hacer la diferente hilos de plástico y el techo que explicaste hace un momento para que nos formaras o nos grupos de personas que estaríamos interesadas en esa ecopráctica? Tenemos inclusive si bien no es un tutorial completo, sí tenemos unas láminas explicativas con el equipo, aquel que desee ver cómo se fabrica el techo, cómo se cortan las piezas, cómo se tejen ellas para que se integren en una sola estructura, y con muchísimo gusto se los voy a compartir. Muchísimas gracias, profesor Luis. Aprovechamos para invitar a los compañeros que nos acompañan en la jornada de la tarde, que en el chat encontramos nuestro enlace para nuestro registro estadístico. Es muy importante, no solo por saber que asistieron, sino para que nos mantengan conectados con nuevos eventos, para que nos mantengamos alertas de nuevas invitaciones que les hagamos llegar a sus correos. Entonces, repetimos, los invitamos a diligenciar el formulario de Google que encontramos en el chat. Bien, tenemos aquí un comentario de parte de Carlos Chacón. Dice, Reusa Más es una iniciativa que debiese haber como mínimo en cada estado. Gracias, Luis Cornejo. Saludos desde San Cristóbal. Y tenemos también otro comentario y a la vez una pregunta de José Moreno. Nos dice, si de una u otra forma se tiene conocimiento en esta área del ambiente y de soluciones para la calidad de vida de los habitantes, no solo de Venezuela, sino del planeta, ¿cómo se podría participar, colaborar y o trabajar con el CHIS? Bueno, no sé si esa pregunta sea más pertinente para Luis o para alguien de la organización. De pronto,
Daniel, ¿pudiéramos dar algunas luces al respecto? Sí, nuestra compañera del CHIS, Margie Márquez, puede ampliarnos sobre precisamente esta inquietud que nos plantea el participante. Perfecto, Margie, Margie es su entonces... usuario para que le actives el micrófono. Ah, ya. Hola, buenas tardes. Esperamos que se encuentren todos muy bien. En nombre de CHIS, de nuestra coordinadora Andrea Simancas, pues les saludamos todo el equipo de Andes en Acción Climática. Un abrazo al profesor Luis Cornejo, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en la primera jornada, que fue presencial en el año 2019. En realidad, para sumarse a las actividades que nosotros llevamos a cabo en el CHIS y a través del proyecto Andes en Acción Climática, pues en primer lugar les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Acción Climática en Instagram y @Climática en Twitter, y por supuesto en nuestra página web por la sostenibilidad.org, y a nivel de CHIS, @CHIS Venezuela en Instagram y en Twitter, porque bueno, a través de nuestras redes sociales nosotros vamos informando sobre las actividades que tenemos previstas. Sin embargo, para una abreboca, acá, por ejemplo, en el estado Táchira, este sábado, a las 9 de la mañana, los compañeros del Punto Verde de Barrio Obrero, del Comité Ambiental de Barrio Obrero, tienen un punto verde. Esa es una de las comunidades que ha estado activas con nosotros, desarrollando primero la formación, que es un tema muy importante para poder iniciar, porque como bien lo explicaba el profesor Cornejo, hay que romper ciertos paradigmas, y esos paradigmas se pueden romper solo con la formación, con el conocimiento sustentado. Y ya con esta comunidad, los compañeros de Punto Verde de Barrio Obrero ya llevan a esta altura 3 jornadas. Y bueno, están ya tan activos que bueno, se han empoderado de la Plaza María del Carmen Ramírez y están activados. Hay ya personas que están esperando, atentos a través de las redes sociales que ellos mismos crearon, para poder asistir el día que ellos planifican su jornada, para llevar sus residuos, porque en algunos casos lo que sucede con las personas no es que no quieran separar desde el origen, sino que luego de separar no saben gestionar, tienen, ya se están creando las opciones. Entonces es una forma de integrarse al trabajo que no solamente hace CHIS, sino que hacen quizás otras organizaciones, es este tipo de eventos. Así como también los compañeros de Barrio El Río, que es otra de las comunidades que está activa con nosotros acá, que está representada en esta jornada el día de hoy por Miguel Araque, que es la persona que intercedió, que intervino hace un minuto. Ellos también están activos allí con sus puntos verdes y con los modelos de agroecología, su huerto urbano. Entonces, esa es otra forma de sumarse al trabajo que nosotros estamos haciendo, porque cada uno de los proyectos que nosotros llevamos tiene una fecha de inicio y también tiene una fecha de terminación. Pero estas actividades, cuando las comunidades se empoderan, nunca terminan. Entonces, ese es el llamado que nosotros podemos hacer, quizás a enterarse un poco por nuestras redes de las actividades, pero también a integrarse a estas comunidades que están activas por el clima. Así que bueno, gracias por seguir y por acompañarnos. Y bueno, vuelvo a dejar otra vez en la palabra a los compañeros Daniel Pavón y Samir, para que continúen, y por supuesto, profe, un saludo. Saludos, Margie, qué gusto verte. Bueno. Muchas gracias, Margie, por tu respuesta. Damos la palabra a nuestro compañero Daniel. Sixto Gómez, también en el chat, comenta: buenas tardes, aquí desde San Cristóbal, de nuevo esta multiplicación de iniciativas nos da esperanza de que el ser humano persevere y no se extinga. Felicitaciones a todas las instituciones que hacen posible este compartir. Gracias, gracias a ti. Y Luis Martínez nos dice: gracias al señor Luis Cornejo por su presentación. Esto debería ser política de Estado y desarrollar, como en otros países, esta política de reciclar y reutilizar, generando así empleos. No sé si Luis quiera hacer un comentario a este par de intervenciones. Sí, bueno, Daniel, me gustaría quizás agregar el comentario anterior. Voy a irme primero al comentario anterior, porque me parece muy importante lo que decía este compañero sobre la esperanza que tenemos sobre el ser humano, sobre los cambios que estamos dando. Yo estoy muy de acuerdo con él.
sea, yo siento que tenemos, sobre todo en estas generaciones nuevas, en los niños y en los jóvenes, tenemos una materia prima importantísima. Y no es solo por un tema de sensibilidad con el entorno, es por el acceso a la información. Cada vez que hacemos talleres con niños, no nos deja de sorprender toda la información que tiene. Uno pregunta, ¿alguien sabe de qué se trata las 3R? Y de 10 niños, 5 levantan la mano y lo recitan como un mantra. Reducir, reutilizar y reciclar. Y uno se queda así como que, wow. O le hablas de cambio climático y los niños saben de qué le estamos hablando. Entonces, tenemos las esperanzas puestas en la humanidad, obviamente, y creo que es una responsabilidad de todos ser protagonistas de estos cambios que se están dando. Lo que comentaba el otro amigo sobre, bueno, debería ser política de Estado, fíjense que generalmente la comunidad va adelante y el Estado va atrás. Entonces, creo que tenemos que ser, como bien dice Margie, empoderarnos de ese tipo de acciones dentro de nuestras comunidades para que luego se conviertan en política de Estado. Difícilmente va a ocurrir desde arriba, ocurre desde abajo, y cuando abajo el ruido es tan grande, termina el Estado de alguna manera convirtiéndolo en una política ya social, normada, regulada, porque hay cosas que hay que regular, pero tenemos que accionarnos nosotros primero. Así es, Luis. Desde la fuerza de los ciudadanos se inicia prácticamente cualquier proceso, ¿no? La historia nos lo ha enseñado si queremos lograr cambios. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos finalmente un comentario de José Moreno que nuevamente nos dice: felicitaciones de San Cristóbal por tan edificante temática desarrollada por el profesor Luis Cornejo. Siguen los agradecimientos hacia esa exposición, profe, y no es para menos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por tan generosos comentarios, de verdad. Y bueno, sepan que en Valencia estamos a la orden, estamos a la distancia de un mensaje vía Instagram. Tenemos un Instagram que es @rehusamas, por allí nos pueden seguir y enterarse de cada una de las actividades que estamos desarrollando a diario. Así que los espero en Instagram y espero que por esa vía también podamos compartir muchísima información. Gracias, Luis. Muy agradecidos contigo por esta presentación tan inspiradora, además, como te decía, que nos ayuda y nos da muchas ideas a todos de cómo seguir haciendo buenas prácticas. Un recordatorio, si usted está conectado en este momento y aún no ha llenado el formulario de asistencia, está disponible en el chat para que lo pueda llenar. Liropeya Barbosa, finalmente, saludos Liropeya, le da también el agradecimiento a Luis Cornejo. Recordamos que estas jornadas son una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, el CHIS, en asociación con la Universidad Nacional Experimental del Táchira, el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT, de la Universidad de los Andes, la ULA, y el Equipo Técnico Internacional para la Cooperación, ETIC. Hemos cumplido con nuestra programación, con nuestra agenda de hoy, jueves, primer día de nuestras segundas jornadas. Mientras ustedes van encendiendo las cámaras para hacer una foto, ¿verdad? Una foto de familia, una foto final por este día. Les recordamos que mañana será nuestro segundo día de las segundas jornadas. A las 9 en punto de la mañana, hora de Venezuela, nos conectaremos para escuchar en primer lugar a Luis Osorio desde Colombia, hablando de economía circular. Luego Germán Gallego, igualmente desde Colombia, con su proyecto Alianza Oriente Sostenible. Acá en Caracas, Joaquín Benítez y la iniciativa del Techo Verde de la Universidad Católica como Universidad Sostenible, y la presentación de los estudios de línea base. Hoy tuvimos los de Mérida y Trujillo con Luis Zambia. Mañana completaremos el paseo por la geografía andina con la presentación de estudios de línea base por parte de la profesora e investigadora de la UNED, Karena Rodríguez. Para finalizar, mañana en la tarde, 2:30 igualmente, con el segundo taller breve de estas jornadas, Lumbricultivos, junto al profesor merideño Francisco Bonive.
es la agenda de mañana. Igualmente nos vemos por acá mismo, por Zoom, por este mismo enlace. Agradecidos de la participación que hemos tenido hoy, de que se hayan conectado tanto en la mañana como en la tarde. Leemos finalmente el comentario de Abad Castillo. Excelente ponencia, te dice Luis. Muchas gracias por este compartir de conocimiento integral frente al cambio climático. Saludos desde Mérida. Podemos entonces, con el permiso de ustedes, hacer una fotografía. Podemos decir acción climática y tomar la fotografía para el recuerdo, agradeciéndoles mucho de nuevo su participación. Samir, muchas gracias por tu apoyo. Podemos despedir por el día de hoy. Con el mayor de los gustos, definitivamente. Agradecido realmente con ustedes por hacerme partícipe de tan maravillosas iniciativas. Muchas gracias. Y hasta mañana. Los esperamos mañana.